Bendiciones, bendiciones, querida audiencia. Bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra, sección Falsas Enseñanzas y Falsos Profetas. Estoy acompañado de mi querida esposa como siempre. Presentate, amor. Dios te bendiga en este día. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa, compartiendo de la palabra de Dios y aprendiendo, ¿no? Un poco más de la doctrina, de enseñanzas bíblicas. Estamos contentos porque sabemos que las palabras llegan, ¿no? Que la palabra no vuelve vacía, que hay muchos oyentes que están aprendiendo, que están compartiendo los videos y demás. Entonces acá estamos para analizar, para poder fundamentar con la palabra. Sí, hace unos días atrás estuvimos analizando una enseñanza de Dante Gebel, donde él hablaba de que los cristianos, cuando empiezan a hablar, a decir las cosas como son y a desenmascarar a los falsos profetas, supuestamente Dante Gebel se olvidan del principio de Gamaliel. Se olvidan siempre de ese principio, es decir, nos trata de tontos, parece, porque una persona que estudia la escritura se da cuenta que el nivel del emisario ese no es un nivel de importancia como los apóstoles, profetas. En sí no significa nada. Gamaliel era una persona que tenía conocimiento, pero tenía un conocimiento distorsionado porque las mismas escrituras hablaba del Mesías y él no lo veía. Y nunca estuvo de acuerdo con Jesús, aunque vio todos los milagros que Jesús hizo y todas las señales que confirmaban las escrituras, él no quiso creer. Y este Dante me dice que hay que tomar el consejo de Gamaliel. Bueno, doctrinas como esa examinamos en este programa. También hablamos de el testimonio de estos mega pastores, megas apóstoles. Se autodenominan apóstoles porque la verdad que Dios no lo levanta. Y también examinamos el testimonio de esta gente, ¿no? Para saber si es un buen profeta o es un chanta. Y hoy tenemos una investigación profunda de este varón que vino con la enseñanza de Gamaliel, Dante Gebel, y también de otra persona más que está en la región de San Miguel. ¿Cómo se llama? Algo de Pedro Esteban Genovar, ¿no? Pedro Esteban Genovar. Pero sí. antes, queremos pasarte el número de la radio, porque después esto va a seguir, ¿sí? Queremos olvidarnos de pasarte el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. El número de la radio, pueden mandarnos un WhatsApp, un mensaje, es 11 62 13 55 30. Allí te vamos a estar atendiendo, contestando los mensajes. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de Dante otra vez. Ya vamos con el segundo programa, ¿no? El tercer programa, si no me equivoco. Sí, el tercero. Sí, el tercer programa. Y hoy aquí vamos a hablar de Dante. Mirá, este contenido que vamos a mostrar de Dante no es muy conocido, pero lo podemos conseguir a través del hermano de Dante, Sergio Gebel. Él cuenta una información que vos no la vas a encontrar en YouTube, no lo vas a encontrar en ningún lado. Le hacen una entrevista a Sergio Gebel y este hombre, el hermano de Dante Gebel, y cuenta una información bastante importante de un proyecto de jóvenes que se le tituló Trasnoche con Jesús. Sí, la entrevista dura casi 2 horas, ¿no? Nosotros tomamos un fragmento. Hay mucho que decir, hay mucho que analizar ahí, muchas cosas de familia, ¿no? Él es el hermano, así rebeldía. Que imagínense que él conoce bien a su hermano, sabe en qué anda, habló con él fue su pastor, su primer pastor, y bueno, cuenta una serie de cosas que hacía Dante Gebel junto con Diego Gebel también, que falleció su hermano. Sí. No sé si recordarán, esto salió por los noticieros también, Diego Gebel, que tenía un teatro iglesia, ¿no? Donde iban los famosos, donde recibía homosexuales, ¿no? Donde no le decía que eso era pecado. Y bueno, así quedó este joven, ¿no? Siguiendo esas doctrinas. Sí, y vino una profeta, sí, que yo considero que es así, una profeta verdadera, y le dijo que si no cambiaba de vida, que iba a morir. Y le quedaban poco tiempo, así que se tenía que arrepentir y Dios no le iba a quitar la vida. Así es. Y pasó, ¿no? Falleció, sí, Diego. Falleció en una operación donde la operación era sencilla, ¿no? Donde entraba y salía, no aguantó. Justo ese día o al otro día tenía que ir al
un programa de Chismento, donde le iban a preguntar a él qué opinaba sobre la ley esta de los homosexuales y demás. Como él estaba a favor de eso, un pastor, entre comillas, no tenía nada de pastor. Y cómo es Dios, ¿no? Que utiliza a la gente. Esta mujer le profetizó que si no se arrepentía, si no cambiaba de vida, si no seguía la verdadera doctrina, ¿no? Iba a morir. Le quedaban pocos días de vida. Y así pasó, murió Diego Gebel. Salió también en los noticieros, si ustedes quieren lo pueden buscar. Y bueno, y quedó uno de sus ovejas rebeldes, Dante Gebel, que contó un poco su hermano en esta entrevista cómo fue el proceso de Dante Gebel hasta donde está ahora, cómo llegó, ¿no? Y una de las cosas que han pasado fueron errores graves que tuvo Dante Gebel, y metiendo la pata, ¿no? Haciendo caer a mucha gente por equivocándose de una manera muy grave. Claro. Y bueno, y hoy vamos a mostrar esta evidencia. Como siempre hay que hacer un juicio con pruebas. Uh-huh. Y acá tenemos una prueba de un proyecto de Dante con el llamado apóstol Pedro Genovar, que la verdad es un falso apóstol, y acá tenemos una prueba de cómo es el manejo de esta gente, ¿no? Que uno los mira y dice, me gustaría ser como él, tener ese nivel espiritual. Pero cuando los conoces un poquito más, te das cuenta que no saben nada y que no te puedes equivocar de esa manera, ¿no? Con ese manejo en la iglesia. Pero la verdad que es triste la cadencia que hay de la palabra de Dios. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de su hermano contando lo que hacía Dante Gebel cuando ya tenía inicio como pastor, ¿no? Sí, como pastor en el ministerio. Una de las cosas que decía también Dante Gebel en sus entrevistas es que él era humorista. Tenía un programa por la noche donde hacía chistes, donde imitaba a humoristas del mundo, en una radio que él decía que era cristiana, y al final daba una reflexión, pero imitaba chistes y era como un humorista, ¿no? Y por eso la gente lo seguía, según él, ¿no? Y bueno, eso es como él se califica, que los atraía a los jóvenes, quería hacer cosas diferentes. Y una de las cosas diferentes que quería hacer, hizo un proyecto con este hombre, Genovar, creo que se llamaba, en su tiempo eran los dos jóvenes, ahora tiene una iglesia en San Miguel, Genovar, Caudal de Vida, donde también se hacen muchos eventos de rap, de hip hop, llevan a gente, cobran entradas, y bueno, se hizo un proyecto con este hombre de hacer un boliche cristiano, ¿no? Un boliche cristiano, se llamaba, en aquel tiempo se llamaba, obviamente ya no está más, ahora ustedes se van a enterar por qué ya no está más, se llamaba Trasnoche con Jesús. Empezaba a las 10 de la noche, 22 horas. Y terminaba el otro día. Y terminaba a las 6 de la mañana. ¿No? Donde iban todos los jóvenes. Claro, y la estrategia era, bueno, conviene más que hagamos nosotros algo como lo que hace el mundo, y los jóvenes que se queden con nosotros acá en la iglesia, y que hagan una joda en la iglesia. Obviamente no había alcohol, supuestamente ellos no permitían alcohol, invitaban bandas. Bueno, ahora van a escuchar un poquito el testimonio que cuenta el hermano de Dante. Así que, ¿lo pasamos? A ver. Vamos a pasar el audio. Bueno, ayer cuando charlábamos, y previo a esta entrevista, acerca de uno de los predicadores también muy conocidos, que fue un precursor del primer boliche cristiano en zona norte, y que terminó en un escándalo. Yo me sorprendí cuando me contaba los detalles. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso yo lo voy a dar con nombre y apellido. Ese fue mi hermano con el pastor Genovar. Ellos ya no estaban. ¿Cuál hermano? ¿Diego Gebel o Dante Gebel? No, Dante Gebel. Él era un joven y ya había salido de mi congregación, y bueno, se asocia con Genovar hijo, porque está Genovar el papá que falleció, y bueno, con Genovar hijo, que ahora tiene una congregación grande ahí en San Miguel. Se asocian con él e inauguran el primer boliche cristiano en la zona, que fue un boliche rentado ahí en San Miguel, cerca de Bellavista. Y yo tuve un conflicto con mi gente porque
El programa era que todos los jóvenes, al terminar el culto del día sábado, a las 12 de la noche fueran al boliche hasta el otro día a la mañana, porque los jóvenes no tenían donde reunirse, se aburrían. Bueno, mi hermano inaugura ese boliche y todo. Claro, y imagínate, ¿no? Un boliche cristiano en San Miguel, donde están todos los boliches seculares, ¿no? ¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza a Dante Gebel y a Genovar, ¿no? Para tener a los chicos ahí. Una estrategia, es como traer el mundo a la iglesia, para que los chicos no se vayan a buscar en lugares que no son nada que ver con las cosas de Dios y como que transformarlo, ¿no? Claro, pero el boliche, ¿no? ¿Qué encontrás en un boliche? Encontrás baile, ¿no? Porque bailan, alcohol, conocer chicas, conocer chicos, drogas, pasarla bien supuestamente, ¿no? Estilo de ropas diferentes como para provocar, para llamar la atención, ¿no? Música que te incita a hacer cosas, ¿no? Ya sea alcohol, drogas, sexo, etcétera. Encontrás también violencia, peleas. Así es, e incluso hay cuartos a veces, ¿no? En algunos boliches donde pueden tener intimidad, ¿no? Rentarlo, tener intimidad ahí. Encontrás de todo menos a Dios, menos a una persona cristiana, menos un ejemplo. Encontrás de todo. Y bueno, esta gente quería imitar eso, solo que sin alcohol, sin drogas y sin la música secular, ¿no? Y bueno, imagínate, ¿no? Se le sacamos la droga, le sacamos el alcohol, le sacamos la música. Bueno, ¿qué van a hacer? Pero le dejamos intacto las luces, llamamos a una banda que sea más o menos del mismo género. Claro, una cumbia, un rock, un reggaetón, pero claro, que tenga la letra cristiana. La verdad que importa muy poco a los jóvenes la letra cristiana, ¿no? Así es. Encima eran jóvenes, y los jóvenes, si van a la iglesia quizá van porque van los padres, o si van a la iglesia porque quizá, no sé, van a comer una pizza después de la reunión, o van a salir con los chicos a un McDonald's, cosas así. Claro. Ese es el sentido de, no digo de todos los jóvenes, pero claro, la gran mayoría va por eso, porque tiene quizá un amigo o una noviecita en la iglesia, y va porque los padres los obligan, ¿no? Claro, y a veces, bueno, los jóvenes que van realmente a cambiar de vida son los jóvenes, ¿no? Que vienen con una vida necesitada de Dios y que realmente quieren cambiar. Y que vienen con una vida de baile, claro, una vida de droga, una vida del mundo de la noche. Y la verdad que esta gente quiere huir, como en mi caso, quería huir de eso. Todo lo que sea casi similar, ¿no? al mundo me era de tentación en mi caso. Uh-huh. Imagínate, estaba frágil, estaba débil, no tenía dominio propio, quería cambiar de vida y me presentás esa vida que yo quería dejar, pero de una forma diferente, pero era totalmente influenciado en aquellos tiempos. Y hay muchos claro, jóvenes que están débiles, que claro, no le puedes poner a una persona que tiene problemas con el alcohol, no le puedes poner en la Santa Cena un vaso de vino, porque bueno, él no te va a tomar el vino entero en la iglesia, pero sí te va a tomar un trago, y cuando vaya a la casa se va a poder otra vez borracho. Claro, porque está débil. Es tentado, ¿no? Es tentado, así como en las fiestas, ¿no? Una comida familiar también. Muchas veces hemos escuchado testimonios de gente que como cristianos maduros, entre comillas, ¿no? Dicen, bueno, un vaso no te hace nada, no hace nada, no te emborrachas nada. Pero la persona que está queriendo salir del alcohol, un vaso le tienta, ¿no? Es de tropiezo. Es de tropiezo. Entonces, como cristianos, no debemos tentar a la persona que quiere salir de las drogas, del boliche, del baile. Hay personas que tienen un problema con los bailes, que le encanta el baile, es como una adicción, ¿no? Así una adicción. Y escucha una música y ya quiere bailar. Sea lo que sea, tenga la letra que tenga. Y si vos le pones un reggaetón y le cambiás la letra solamente, el reggaetón sigue teniendo el mismo ritmo que ella escuchaba cuando estaba en el mundo. Y claro, va a querer hacer los mismos movimientos sensuales. No le va a importar muy poco la letra. Quizás ese es el problema, ¿no? De la juventud que quiere cambiar, claro, y vos le traes esto como una estrategia de entretenerlo y tenerlo en la iglesia. Pero sería lo correcto cambiar, no quiero usar la palabra adoctrinarlos. Uh-huh. Hoy en día el movimiento LGTB quiere adoctrinar a los niños. Uh-huh. No quieren traer el diseño
de Dios y cambiarlo un poquito. No, totalmente lo quieren cambiar totalmente, van en contra de todo y la verdad que están logrando el objetivo. Yo creo que la iglesia debería hacer lo mismo. No querer imitar al mundo, sino traer el diseño de Dios a los jóvenes. Empezarle a enseñar la escritura. Yo sé que los jóvenes no quieren estudiar hoy en día, no quieren estudiar ningún curso de nada, aunque son gratis. No quieren estudiar, pero de alguna forma empezar a inculcar los principios que se olvidaron y no traerle el diseño del mundo a la iglesia. Claro, porque muchas veces no funciona, simplemente los entretiene, ¿no? Y bueno, y después vemos jóvenes cayendo en pecado, ¿no? Yéndose al mundo porque allá está más divertido y porque es lo mismo y no saben diferenciar entre qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿no? Y se dejan llevar por frases, por palabras que te da el que está delante, no leen la Biblia y demás. Entonces al joven hay que mostrarle otra alternativa, pero no imitando al mundo, ¿no? Fijarse lo que uno está haciendo. Bueno, Dante Gebel quiso imitar al mundo, ¿no? Con este Pedro Genovar también, que no se escapa. Claro. Es un falso profeta de acá de la zona de nuestro partido. Uh-huh. Es un chanta este hombre. Hace unos programas atrás tuvimos a Máximo, que también era miembro de ese lugar, y les contó un poco su experiencia ahí. Y dice que el pastor el supuesto apóstol, decía: si te llegó la palabra, venía al altar y ponía plata. Claro, sella la palabra. Y más o menos vemos de qué palo viene. Y viene de los mismos palos de estos falsos profetas que lucran con la fe, y ahora lo enteramos esto. Que ahora vas a escuchar, ¿qué pasó? ¿Se logró el objetivo? Cambiar a los jóvenes con esa estrategia. Uh-huh. Ahora vas a escuchar qué pasó. Dice Sergio Gebel. Los jóvenes de todas las iglesias en los alrededores concurrían a las 12 de la noche, se llenaba, ¿no? Y yo nunca dejé en mi juventud que fuera, incluso los amenacé con disciplinarlos si iban, porque a mí no me parecía que fuera un ambiente para los jóvenes cristianos. Yo suelo decir que el joven es difícil de controlar aún dentro de los templos, porque el joven está en una edad difícil, muchas veces en la travesura, en la picardía, y es difícil de controlar dentro de los templos, cuanto más en un lugar donde conservaron toda la ambientación del boliche. O sea, tenían los lugares privados, reservados, esos que usan obviamente. Tenía los reservados, tenía los jardines afuera, la plataforma, conservaron todo original. Lo único que no servían bebidas, y venían bandas cristianas a tocar, se servían gaseosa, café, y eso se llenó, eso fue un boom. Todos los pastores vieron irse sus jóvenes a ese boliche, y funcionó por mucho tiempo, hasta que se les descontroló, se les fue de las manos, porque encontraron cosas en los reservados que los pibes hacían, se llevaban la bebida adentro de las gaseosas, comenzaron a ver cosas deshonestas, inmorales, y además de... O sea, comenzaron a tener relaciones íntimas ahí adentro del boliche. Claro, es inevitable. Dice que encontraron cosas deshonestas, obviamente, preservativos. Claro. Fíjate que quieren... Hasta drogas puede ser también. Dante Gebel empezó imitando al mundo, ¿no? Y estos jóvenes quisieron imitar más al mundo. Exactamente. No le pudieron poner un freno de decir, bueno, mira, imitamos hasta acá. Hasta acá te damos una coca, te damos un café, ¿no? Te tenemos ahí el lugarcito para tener intimidad, pero no lo uses. Lo dejamos ahí, pero no lo uses. ¿Y qué va a hacer un joven? Claro, encima el error que se comete acá es creer que el joven, que ni siquiera tuvo un encuentro con Dios, que va a la iglesia porque va el papá, va a tener el dominio propio de saber discernir y decir: hasta acá le agrada a Dios, más acá le va a desagradar a Dios. Claro. Mira, primero tenés que enseñarle el temor a Dios al joven. El temor a Dios, una vez que tenga el temor a Dios y que en verdad tenga un encuentro con Dios, él va a poder discernir lo que Dante Gebel quería que todos los jóvenes disciernan. Vamos, ustedes son inteligentes, todos me es lícito, pero no todo me conviene. Ustedes saben, ni siquiera saben el versículo esos jóvenes. Claro. Y le vas a entregar en bandeja, le vas a poner todo al límite, ¿no? Como en la cuerda ahí al límite. Los dejo ahí, ustedes no se pasen.
nosotros vamos, chao. O sea, desastre hicieron, se pasaron. Quizá hay muchas mujeres que quedaron embarazadas en ese lugar, en la iglesia. O fueron abusadas. No, dice que llevaban drogas y alcohol en la Coca-Cola dentro, ¿no? De la gaseosa. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué era lo importante ahí? ¿Dios o el entretenimiento de los jóvenes? Porque si vos los querés llevar a Cristo, ¿no? Te tenés que presentar a Cristo. Se ve que nunca le presentaron a Cristo. No, se ve que no iban por Cristo, iban para hacer otras cosas. Hay que saber tener estrategia, ¿no? La Biblia habla sobre las cosas del mundo, sobre no imitar al mundo. Ahora vamos a estar compartiendo algunos versículos. Pero hoy en día se habla mucho de esto, de jóvenes que se van a la iglesia, ¿no? Están en la música, están en la danza y después se van a bailar o van a fiestas donde toman alcohol, donde bailan, porque bueno, lo podemos hacer, nosotros ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, hasta acá hacemos, ¿no? Y siempre van caminando en el límite de la cuerda floja, ¿no? Y después los vemos caídos porque no tienen la madurez o están jugando con fuego. En las cosas de Dios no puedes estar jugando siempre al límite. O sea, voy a un boliche pero yo no hago nada. ¿Pero para qué vas? Estás jugando con fuego, ¿no? Estás por todos lados, vas a estar tentado. Voy a tomar una cerveza pero no me voy a tomar muchas cervezas, ¿no? Y después terminás tomando 1, 2, 3, ¿no? Después te terminás acostumbrando a que no te pega, ¿no? Y vas tomando un poco más. Y ahí tenés el evangelio moderno. ¿Cuáles son los resultados? Y los resultados son estos. No hay cambio de vida. Claro. En cambio el evangelio que se predicaba hace mucho tiempo atrás, de la sana doctrina, era el evangelio de corregir lo malo. Y estos modernos atacan esa doctrina diciendo, pero si vos le decís del pecado se van a ir. Pero mirá, la gente que se queda es la gente que permanece, que muchos son pastores de la generación de Sergio, gente que en verdad se convirtió a Cristo y fue con ese evangelio y lo tenés firme. Sergio Gebel tiene 40 años ya de servicio intacto, sin irse a ningún lado. Hoy en día, los cristianos de hoy en día, o la cosecha que consigue el evangelio moderno hoy en día, no permanecen. Lo tenemos a J.A. cantando para Dios y de un día para el otro homosexual. Pero se fue de un extremo a otro ese hombre. Entonces vemos que la cosecha del evangelio de la modernidad no tiene el mismo fruto que tenía el evangelio de hace mucho tiempo. Tenemos a los pastores de Hillsong, ¿no? Estos modernos que se visten todo moderno, los pastores, ¿no? Como no sé si no me acuerdo el nombre de que andaba mostrando sus tatuajes, sí, y supuestamente eran tatuajes de la vida vieja, pero bueno, si vos los tenés, no lo exhibas. Él andaba con musculosa, en cuero, y ahí lo tenés, cayó en adulterio. Claro, tomando en bares también, porque como el alcohol no es nada, si no te emborrachas, ¿no? Todo siempre con esa excusa de que si mientras no te emborraches, bueno, entonces suben, ¿no? Fotos en Instagram, en Facebook, tomando cerveza, acá no pasa nada, si se puede. Y siempre jugando, ¿no? Ahí con fuego, siempre al límite de todas estas cosas que después, sin tener una vida de oración, sin tener una vida de comunión, te vas por la borda, ¿no? Te desbordás y después, ¿quién te quita, no? Todo eso. Después volver a Cristo, está bien, Dios te recibe, te perdona si vos te arrepentís, pero ¿por qué no evitar todo eso, no? ¿Por qué no evitar irte al mundo? ¿Por qué no cuidarte más? ¿Por qué no restringirte más, no? Y como decía mi esposo, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la antigua, ¿no? Nosotros no estamos diciendo no hagas nada, ¿no? Irnos al extremo, pero sí tener temor de Dios y no jugar con estas cosas. Son innecesarias a veces esta estrategia. Era innecesario un boliche cristiano, innecesario. Vos lo podés, si lo querés entretener o lo querés mantener en la iglesia, busca otros medios, pero no le entregues todo el mismo ambiente del mundo. Tema. Así es, sí. Y seguramente habrá ido cantante cristiano a ese boliche cristiano y no le importó en 8 cuartos a los jóvenes una palabra de chicos, pórtense bien, sí. Claro, si tenían todo servido. Es más, era gratis. Entonces los pibes que pagan por ir a los boliches
este boliche es gratis. Y mirá que nos dan coca y nos dan café también, Claro. Y sabés que la culpa también la tienen los padres. Los padres también tienen la culpa, porque claro, es más fácil. Mirá, y lo dejamos ir al boliche y lo agarramos el sermón en la casa. Claro, le oís al sermón, vos tenés que agarrar a tus hijos y decir, ¿vos tenés ganas de un boliche? Mirá, el boliche, hay esto, que está todo mal. No vas a ningún boliche. Pero estos cristianos, estos padres, eligen la más fácil. Se ahorran el sermón, se ahorran de enseñarle la escritura a los hijos en su casa. Claro. Y bueno, vayan al boliche cristiano ahora. O no tienen discernimiento también de decir, un boliche cristiano, o sea, vamos a pensar un poquito, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O todo lo que diga cristiano, coca cristiana, libro cristiano, café cristiano, todo eso es de Dios? No, porque diga cristiano, o porque tenga una frase, o porque tenga un texto bíblico, o porque lo diga un reconocido, no es que significa que todo sea de Dios. Vamos, leamos la palabra, miremos, no seamos tan ingenuos, ¿no? A veces todo lo que un evento cristiano, bueno, pero a ver qué dice, quiénes son, de dónde salieron, qué predican, qué hacen, ¿no? A veces los padres también hacen esto, ¿no? Dice, una reunión cristiana de tal cosa, un boliche cristiano. Bueno, vamos a mandarlo si es cristiano, ¿no? Confío que los pastores, tenés que confiar que los pastores, Dios te dio la responsabilidad a vos. Imagínate, ¿no? Imagínate los padres que de buena fe dijeron, bueno, es cristiano. Después la hija volvió embarazada. ¿Y de dónde? ¿Qué pasó? Terrible, no. Imagínate el desastre que causa este Dante Gebel con este Pedro Genovar. El desastre, ¿dónde está la sabiduría de pastor? ¿Dónde está? Bueno, sos pastor, Dante. La verdad que yo me canso de decir a la gente, Dante Gebel no es pastor. Ahí tenés los frutos, boliches cristianos. Y voy a decir, pero un boliche cristiano no pasa nada. Esto porque no viste las consecuencias que generó eso. Chicas embarazadas, los padres de buena fe mandaron a sus hijos supuestamente a escuchar palabra de Dios en aquel lugar. Y lo que menos escucharon fue eso. Quizás hay algún tibio que dice, bueno, pero Dante no quería eso. Pero ¿quién inició todo esto? Claro, este Evangelio Lai, es de Dante el Evangelio Lai. Claro, sos responsable de todo lo que pasa, ¿no? Y aprovecho la oportunidad, hace poquito me estaba hablando con una persona que me decía, a mí me gusta este Evangelio que enseña Dante, porque es un Evangelio muy estratega. Y me contaba que este hombre, primero en principal le estaba contando, hablando un poco de estos falsos profetas, y le llegué a nombrar a un tal Jiménez. ¿Sí? Uh-huh. Jiménez tiene 60 denuncias penales por violencia de género, también por no darle la maldición a sus hijos, por estafa, por estafa también, por vender el alcohol en gel. Sí. Le hicieron una denuncia, pero también pedía plata, y la plata que la gente daba nunca iba al lugar donde tenía que ir. Claro. Y le hicieron denuncias por eso. Le hicieron denuncia. Y con todo este testimonio terrible y horrible de Jiménez, este hombre que estaba charlando me decía, yo fui a predicar en la iglesia de Jiménez, 7 veces fui. Y si me sigue imitando, voy a seguir yendo. Yo digo, pero ¿qué Biblia lees vos? Porque yo veo en la escritura, el apóstol Pablo en un momento, ¿no? Estaba hablando a la iglesia de un varón que estaba en fornicación en la iglesia, y le aconsejaba a la iglesia, le decía, ustedes no tienen ni siquiera comer con una persona que se hace llamar hermano. Ustedes sí acérquense al drogadicto que no conoce de Dios, acérquenle, pero para predicar la palabra, tal cual como lo hizo Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero aquel que se hace llamar cristiano y tiene la misma vida con un pecador que no conoce de Dios, a ese ni siquiera le hable, ni siquiera coman con esa persona. Aquella persona que sea borracho, adúltero, mentiroso, engañador, etc. Porque esta persona tiene el conocimiento ya, y además él se hace llamar cristiano. Después hay otro versículo más que está en Juan, que dice, si una persona se aparta de la sana doctrina, uno llamándose hermano, vamos a hablar en contexto de uh-huh. cristiano, alguno que llamándose hermano se aparta de la sana doctrina, no le recibáis en su casa, porque aquel que le recibe en su casa es partícipe de sus pecados. Yo digo, entonces, ¿dónde metemos esos versículos, hermano? Le decía, vea, no quiero darle el nombre, porque considero que en verdad estudia la escritura, pero tiene algunos errores, ¿sí? Acá voy a usar un poquito más de flexibilidad con él, porque sí, lo he escuchado y la verdad que hace una tarea bastante linda, pero tiene estos conceptos que parece que tiene que ir aprendiendo un poquito más de la palabra. ¿Qué hacemos con esos versículos?
vemos un pensamiento del primer siglo de los apóstoles que en este tiempo es muy distinto. Los apóstoles no compartirían cosas con personas que supuestamente se hacen llamar cristianos y no lo son. Que conocen y no hacen, ¿no? Claro, en cambio vemos a Dante compartiendo cosas con Cash Luna. ¿Qué vas a compartir con Cash Luna? Claro. ¿Qué vas a compartir con Maldonado? Maldonado no sé cuántas profecías dijo y no se cumplió ninguna. A Radamel Falcao le profetizó que iba a jugar en el Mundial, no jugó en el Mundial. Y tantas otras más, de un huracán que no iba a hacer desastre, no sé, en Miami, ese huracán no va a tocar acá, Dios me dice que no va a llegar, hizo un desastre. O sea, el profeta que dice al que no se cumple es falso profeta, dice la Biblia, punto. Se divorció de su esposa, ¿no? Se divorció de su esposa, la mujer de él confesó que la tenía como esclava, que la amenazaba. Entonces te das cuenta el desastre de vida que tiene ese hombre, y Dante Hebel matándose de risa y compartiendo muchas cosas con esa gente. Yo digo, los apóstoles no lo recibirían ni siquiera para comer un pedazo de pan. Porque él tiene el principio de Gamaliel, ¿no? Exactamente, ahí está. No decirle nada, déjalo. Si es de Dios va a permanecer, y si no es de Dios se va a cortar, ¿no? Claro, porque vemos a Cristo que fue a comer en la casa de un fariseo, que se hacía llamar hermano, se hacía llamar un hijo de Dios, y el plato de comida se enfrió porque empezaron a discutir. Cristo le empezó a cantar las 40 al pan y al vino, se dice acá en Argentina. Le cantó la verdad al fariseo, le dijo hipócrita, se metieron los intérpretes de la ley, también la ligaron, claro. Y la verdad es que no compartió nada a Cristo. Entonces vemos que no se está cumpliendo la escritura hoy en día. Ahora, una persona que viene del mundo, que no conoce de la palabra, que no sabe nada, que no entiende ni lo que es pecado, no le podemos decir, mirá, esto y esto estás haciendo mal. Sí, pero no, uno tiene un poco más de consideración. Claro. Porque es ignorante de la palabra, porque no conoce, porque no conoció de Dios, porque no venció sus debilidades, sus tentaciones, ¿no? Y puede ser que esté en la iglesia un mes y caiga otra vez en la droga, y caiga otra vez con mujeres, y caiga otra vez en el alcohol. Y bueno, está tratando de superar, pero no podemos tener a una persona que dice que es pastor, que tiene 30 años o más de cristiano, y que sigue cometiendo errores graves. Claro, y quizás me nombrás a David, pero David también tenía tanta cantidad de años en el camino y le adulteró. Está bien, pero la diferencia es esta. No estamos diciendo que no tiene que caer. Puede caer un siervo de Dios, sí puede caer. No debería, el tema no debería, pero puede llegar a caer. El tema es que si caes, vos solo autodisciplinate, bajate de ahí, pero estos no se bajan. Se hacen llamar personas que están en santidad, cuando la verdad que tu testimonio no habla eso de ellos. Entonces deberías bajarte solo, tomar la decisión y bajarte por un tiempo, restaurarte y volver otra vez a predicar. Claro, no, nadie se va a perder porque vos te bajes, ¿no? Claro. A veces hay pastores que están cometiendo errores, pastores que tienen iglesias a cargo y tienen errores graves, ¿no? Errores de adulterio, de engaños, de maltratos a sus esposas, a sus hijos, y no se toman el tiempo de restaurarse ellos mismos, de cambiar eso. Mirá, vos te estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo a tu esposa, estás perdiendo a tus hijos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la escritura. Así es. Entonces un consejo hermano, hermana, es mejor esperá, mirá, restaurate, vencé tus debilidades antes de querer ayudar a otro que tiene más debilidades más grosas que vos o iguales, no, porque no lo vas a poder ayudar. Conoce a Cristo primero, que Dios cambie tu vida, y después volvé a empezar. Eso es más de cristiano, eso es más de maduro que querer tapar en tu casa o aparentar, ¿no? Que está todo bien, ir a la iglesia como si nada, meter todo bajo la alfombra, como bajo se dice, la ¿no? alfombra, a tu esposa diciéndole no digas nada, a tus hijos no digas nada, bueno, nos arreglamos, ya está, y al otro día o la otra reunión seguís haciendo lo mismo. Mira, de cristiano no tenés nada y vas a terminar mal, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, no, todos tenemos debilidades que estamos venciendo, pero hay debilidades y problemas que son bastante evidentes, que como cristiano ya hace tiempo que deberías haber dejado. No podés 30 años estar luchando con lo mismo, con decir malas palabras,
con tratar mal a tu esposa, con tratar mal a tus hijos, con basurearlos y demás, o mirar a otras mujeres. Pará un poco, orá, pedí ayuda a otros siervos, si realmente confías en otros siervos, y restaurate. Es mejor eso que después que salga toda la luz, como hemos visto con los pastores de Hillsong, ¿no? Ahí fotografiado por la prensa, saliendo con una mujer de un hotel, o estos cayendo en la droga, salió por todos los noticieros Jiménez, maltratando a su mujer, testimonios por doquier de la persona que limpiaba su casa, que veía cómo la drogaba a su esposa, el chofer, todos vieron todo. O sea, no te podés esconder. Y ahí este Dante viene de ahí, de la iglesia de Jiménez. Así es. Con el mismo, a Jiménez se lo conocía como el pastor de los famosos. Y Dante está siguiendo el mismo camino que Jiménez. Y por esta gente, ¿no? Y por estos testimonios que después salen a la luz, la gente no quiere ir más a la iglesia. La gente no quiere creer más en Dios. La gente dice, para ser como estos chorros, alcohólicos, drogadictos, estafadores, yo no voy a una iglesia. Yo no quiero creer en Dios. El problema está en la iglesia, ¿no? Te dicen y no quieren ir por culpa de esta gente. Entonces no estás calificado para pastor. No lo seas. Si no te la vas a bancar, o si no vas a realmente tomarte en serio las cosas de Dios, no estés ahí. Entonces esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Decir, porque como ellos no se bajan solos, realmente hay que exhortar a esta gente y a la gente que los sigue, que no se da cuenta, que escucha esas palabras lindas y dice, no, está todo bien con Dante y demás. Entonces queremos decirte, presta atención, escuchá, sabé quién es este Dante Gebel y quiénes son estos falsos profetas, y no los sigas, no los imites, no escuches esas enseñanzas falsas que te están dando, lee la Biblia, ¿no? Así que vamos a terminar de escuchar el audio de Sergio Gebel de esta entrevista. Es inevitable porque sabemos en la iglesia que los chicos, si no tienen cierto control, se descontrolan. A veces cuando hacemos una fiesta, una reunión, una confraternidad, hay que estar velando por los chicos porque son pibes. Claro. Y van a hacer sus travesuras. Y bueno, y eso pasó ahí y finalmente cerraron. Y finalmente cerraron, dice Sergio Gebel. La verdad que todo lo contrario a Dante, Sergio Gebel. Una persona que defiende la sana doctrina, que se enfoca en la enseñanza, y este Dante todo lo contrario, un Dante que le importa muy poco la doctrina, no sabe nada de la escritura, si sabrá algunas cositas, pero la verdad que hay que tener un conocimiento muy bajo para decir esto de Gamaliel, y bueno, y tantas otras enseñanzas más que vamos a estar examinando en los programas que vienen. Sí. ¿Querés compartir algo? Sí, fíjate que la palabra dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. No sé qué sed imitadores de qué estaba queriendo hacer Dante Gebel, ¿no? Sed imitador del mundo estaba haciendo Dante Gebel, de los boliches. Nada que sed imitadores de Dios. ¿Dónde viste a Dios o a Jesús que estuvo en esta tierra haciendo algo parecido a lo que vos estás haciendo? De ningún lado. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 1 y en el versículo 15 y 16, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que enseñarle a los jóvenes a aprovechar el tiempo, no a desperdiciarlo, a imitar a Dios, a imitar a Jesús, no a imitar al mundo. Además estuvimos viendo un poquito más de corroborar el testimonio de Sergio y a ver si estaba en el historial de Dante, de toda su trayectoria. Si era verdad, ¿no? Claro, si estaba esto del boliche cristiano, porque acá vemos que Sergio se refiere con el nombre de boliche cristiano. Así que nosotros empezamos a ver si hubo un tal boliche cristiano en los tiempos de Dante y con este Pedro Genovar, y lo encontramos. Y se llamaba Trasnoche con Jesús. El título de ese evento, de ese proyecto. Obviamente un boliche cristiano. Y esto está acá en una página que lo vamos a estar compartiendo también debajo del video, lo vamos a estar dejando para que vos lo veas. Y es una página que muestra toda la trayectoria de Dante. En sí no habla mal de Dante esta página, habla todo bien de Dante.
y nombran ese proyecto con Pedro Genovar que tuvo. Y esto fue en el año 1989. Dice, ese mismo año conduce y produce un espectáculo en un club nocturno llamado Trasnoche con Jesús, en la ciudad de San Miguel, Buenos Aires, junto a Pedro Esteban Genovar. Ahí está. Entonces, cuando leí esto dije, es verdad lo que cuenta el hermano Sergio. Claro. Que es así. Dante Hebel hizo este proyecto con Pedro Genovar, que es verdad, y ocurrió eso en ese lugar, y tuvieron que cerrarlo porque la verdad que empezaron a encontrar preservativos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, se descontroló totalmente, pero te das cuenta que al final fue un fracaso eso, totalmente un fracaso, destruyó más la juventud. Se supone que era para salvar la juventud, pero terminaste siendo parte de lo que hacen estos grandes bailes seculares, que la verdad destruyen a los jóvenes, los meten mal a la droga, muchos terminan muertos después de los bailes por sobredosis de drogas, o también por peleas de pandillas afuera. Claro. Y la verdad que lograste lo mismo, Dante, lo mismo. Yo quiero compartir un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estás imitando el mismo proyecto que hace el mundo y estás logrando el mismo objetivo que el diablo quiere. No estás haciendo una diferencia en eso. Tienes que empezar a cambiar la forma de pensar, Dante, empezar a ser más bíblico y vas a ver resultados mejores, porque la generación que estás ganando supuestamente para Cristo es una generación que no perdura ni siquiera un año en las cosas de Dios. Y la Biblia dice, ¿no? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. A mí me vino un recuerdo que lo escuché antes decir que los Grammys, los Oscars, es una alegría al alma. Él decía. Y sabemos las cosas del mundo. Son vanidades, Dante. No vas a lograr nada con eso. Tienes que guardar la palabra de Dios tal como está y obedecerla. Sí, fíjate que acá dice, ¿no? Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que había ahí en ese boliche? Deseo para la carne. El bailar, el pasarla bien, en tener intimidad. Después dice los deseos de los ojos. Se dice, y la vanagloria de la vida. Una de las cosas que se decía en esta entrevista que decía Sergio era que Dante y su hermano, que falleció, Diego Gebel, ellos anhelaban ser artistas, ser famosos, que los aplaudan, ser reconocidos. Y la Biblia habla de la vanagloria de la vida, ¿no? De querer ser reconocido, de querer ser alguien, ¿no? Que te reconozcan. Y puedes ser reconocido, pero mientras el centro sea Cristo. Y dice, y el mundo pasa, y sus deseos, como vimos, ¿no? Este boliche y todas estas cosas pasan. Lo que realmente a la persona le tiene que quedar es a Cristo. Su salvación, su vida, no entregada a Él, la vida eterna. Eso es lo que le tiene que quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Vemos muchos caídos y muchos que están cayendo, estos famosos pastores, no profetas, que están cayendo, que le está viendo la hilacha ahora, ¿no? Están sacando toda la luz, Hernán Acosta y muchos más, que ya todo el mundo, no hace falta ni que uno diga algo porque la misma gente está hablando de ellos, ya no se pueden ocultar más de lo que están viviendo, esa doble vida, ¿no? La Así joda, es. ¿no? Y es todo el mismo sistema, el evangelio de la modernidad de querer ser demasiado estratega ya, ¿no? Para tratar de llamar la atención a la gente y que venga a la iglesia pero se están yendo a un extremo porque no va acompañado de enseñanza bíblica. Solamente, como dijiste vos, lo entretienen así y el día que le dejan de dar eso se van, desaparecen y buscan lo mismo en el mundo. Lo podés entretener con algo, sí, a los niños se lo entretiene con un globo inflable,
con, no sé, con copa de leche. Claro. Pero también ahí tiene que haber un momento de que se le enseñe la escritura. Pero Y la el verdad día- que falta eso, Y falta el eso. día que no haya globo inflable y no haya una copa de leche, que los chicos puedan venir igual, ahí te vas a dar cuenta realmente si conocieron a Jesús, lo mismo que los jóvenes y lo mismo que Claro. las personas mayores, ¿no? Claro, igual hay una gran diferencia, ¿no? Entre hacer algo como estratega de esa forma que hacer un boliche. Claro, Me parece que ya tomaste muchas cosas del mundo y la trajiste a la iglesia. Porque un globo que salta los niños de arriba es, No hace es nada. algo inocente, algo que no te hace alimentar tu carnalidad. En cambio, lo otro acomodaron todo para que los chicos hagan lo mismo que hacen en los boliches. así es. Y así hicieron. Así Entonces, es. bueno, te queríamos compartir esta evidencia de Dante. Otro testimonio más de Dante, de cómo él empezó a surgir. El proceder de Dante es este. Y lo escuchaste de parte de su hermano, ¿no? Su hermano debe saber otras cosas más de Dante. Sí, o sea, hay que mucho vivió con más, él. sí, por analizar en esa entrevista. Sí. Nosotros tomamos un fragmento nada más, Así es. pero si lo querés escuchar, lo podés escuchar entero y te vas a dar cuenta que lo que decimos es así, ¿no? Es real. Esa es la vida de Dante, esos son los frutos de Dante. Así que bueno, gente, lo dejamos hasta la próxima. Y espero que se encuentren bien. Y pasarle el número de la radio para que se comuniquen. Sí, el número de la radio es 11 62 13 55 30. Si querés comunicarte con nosotros, el número de la radio es 11 62 13 55 30. Así es. Y bueno, lo estamos dejando. Estudien la escritura. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, la cual hacemos bien en tenerla siempre presente como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, ¿sí? Así que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Dios te bendiga.